Tú me das la señal, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas en este día. Hoy es miércoles 12 de mayo, unas 6 de la tarde y bueno, pues estamos aquí transmitiendo en vivo en Género y Acción por Caldero Radio y bueno, pues me da muchísimo gusto el día de hoy, como por ahí posteé, pues hoy vamos a permitirnos estar aquí charlando sin persona invitada por primera vez después de más de 50 programas de forma ininterrumpida con personas invitadas. Bueno, pues hoy decidimos dedicarlo exclusivamente a hablar de un tema que creo que muchas veces o la mayoría de las veces nos cuesta un poquito de trabajo ver, aceptar, valorizar, visibilizar y sobre todo el que quienes tenemos la fortuna de ser madres, pues que también seamos capaces de admitir que la maternidad tiene un lado A y tiene un lado B, que todo ello que nos han hecho creer desde diversos agentes socializadores, empezando por nuestra propia madre, nuestras familias, nuestros compañeros en la escuela, compañeras en el trabajo y así sucesivamente en la escuela, por supuesto, en torno a lo que es la figura materna, en torno a lo que es el ejercicio de la maternidad. Pues cuántas veces no vemos estos promocionales, esta publicidad en donde pues se ha estereotipado totalmente a las mujeres, a las madres de familia en torno a que esta maternidad, bueno, pues es del todo color rosa, que tiene todas estas bondades en donde pareciera que nadie hace patente este lado B justamente, y este lado B es todo lo que las mujeres madres de familia, bueno, pues tenemos también que estar, no quiero decir que sacrificando, pero sí dejando de lado. Y de lado es justamente nosotras mismas, es este autocuidado, es esta forma como pues de repente nos volcamos y volteamos a ver única y exclusivamente a nuestros hijos, a nuestras hijas e inclusive, bueno, pues hasta terceras personas, como pueden ser nuestros padres, como puede ser otra, y que evidentemente pues esto también nos genera un cansancio, nos genera un hartazgo, nos genera una diversidad de emociones que no son reconocidas, que nos cuesta trabajo reconocer primeramente a nosotras mismas, precisamente porque esta figura materna, bueno, pues nos la han introyectado. Si tienen la curiosidad de ver los promocionales en televisión, en radio, en la calle, del cómo nos venden esta imagen de en torno a la maternidad, ¿no? Y cómo nos anima, por supuesto, pues tenemos un instinto también, cómo nos anima también a que, bueno, pues compremos esta idea de que con la maternidad, bueno, vamos a cumplir nuestro total y absolutamente sueño dorado de ser felices, pero donde también existen estos desgastes, este tiempo y estos retos que significa. ¿Y desde dónde lo vamos a advertir? Lo vamos a advertir precisamente desde la corresponsabilidad. La corresponsabilidad de, si bien hemos decidido ser madres desde un entorno de pareja, o probablemente no, probablemente decidimos ser madres desde otra perspectiva, pero que todo ello al final del día implica también otro nivel de responsabilidad probablemente compartida, si es que decidimos tener una pareja, hombre o mujer, y que muchas veces pues esto es lo que poco a poco pues pareciera que somos nosotras mismas quienes compramos esta idea de hacer todo por nuestros y nuestras hijas, ¿no? Esta tolerancia a la frustración hacia ellos y ellas pues debe de ser lo más evitable posible, ¿no? Cuando estamos ya en un periodo de cuidado hacia nuestros hijos y nuestras hijas, bueno, pues cuántas veces pues tratamos de hacer circo, maroma y teatro precisamente para evitarles tener a lo mejor un mal momento o tenerles todo satisfecho, y justamente pues vamos generando esta falta de tolerancia a la frustración por parte de ellos, y nosotros pareciera que cada vez más vamos siendo mujeres que podemos con todo, ¿no? Que podemos con el trabajo remunerado, con el trabajo no remunerado, y que al final del día pues nos damos cuenta que justo
antes de ir a la cama, pues nos olvidamos de nosotras durante todo el día, durante toda la semana, y así pasan los meses y así pasan los años. Entonces, justamente este lado A y este lado B, pues esta ambivalencia entre la ilusión de ser mamás y entre también estas emociones de alegría, de lo que vemos, ¿no? Esta ternura, este deseo, estos cada 10 de mayo, del cómo se vuelca toda una sociedad. Es un tema muy sociocultural en todas partes del mundo respecto a lo que significa la maternidad. Pero visto desde la otra cara, desde la cara contraria, pues también esta falta de tiempo, estos retos que parecen interminables, ¿no? De que a pesar de que los hijos y las hijas crezcan, pues pareciera que la culpa y la frustración por no haberlos educado bien, o que se nos hace creer que no educamos bien, pues genera todo este sentimiento de culpabilidad, estos sentimientos en donde pareciera que el mundo se nos echa encima y que nosotros aceptamos cargar ese mundo encima como una constante, ¿no? Como este rol constante de que hemos aceptado en torno a los cuidados y ese vínculo también emocional que muchas veces trasciende, que a pesar de que los hijos ya crecieron o se fueron a estudiar fuera, en el mejor de los casos, o se casaron, etcétera, bueno, pues sigue trascendiendo esa parte afectiva, pero exactamente en el mismo rol, en ese rol introyectado de este sufrimiento, de esta entrega, porque eso es lo que nos toca, ¿no? Porque eso es lo que conforme a lo que marcan los estándares socioculturales, pues es lo que nos correspondería. Y aquí hablar prácticamente de nuestro tema de hoy, que es la maternidad disruptiva, pues es hablar de dar pauta a aquellas conductas justamente contrarias a qué, contrarias a lo que esa misma sociedad nos ha venido señalando, estas conductas, estos comportamientos que a veces pues no caen bien a todo mundo. ¿Cuántas de ustedes, particularmente si son mujeres las que nos escuchan, ejercemos esta maternidad desde la disrupción, desde el nadar del lado contrario de la corriente de lo que es ejercer una maternidad tradicional o convencional, quienes a lo mejor tenemos el privilegio de poder tener un trabajo remunerado y de poder pagarle probablemente a alguien más para que nos pueda apoyar, y que a lo mejor ya desde ahí es esta selección, ¿no? Que se nos pone ahí enfrente del qué es mejor que hacemos. Trabajamos, por un lado está el hijo o la hija, o no podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Oye, no, los primeros meses pues es conveniente de que la madre esté al cuidado las 24 horas del día del pequeño, de la pequeña, pero que también poco a poco nos va frustrando para quienes han tenido a lo mejor esta dinámica laboral del decir qué hacemos, qué es lo mejor, quedarme cuánto tiempo, y cómo esta parte emocional pues es al final del día la que viene afectándonos hasta llegar a un nivel de estrés que ya no es tolerable, ¿no? Estas enfermedades, tanto en materia de salud mental, hablando de psicología, hablando de ansiedad, de trastornos depresivos, de la fatiga, de todo esto que también fisiológicamente hablando pues nos va cobrando la factura. Y esta maternidad disruptiva pues está sustentada en estereotipos y en roles de género precisamente. Esto que desde pequeñitas a las mujeres se nos va educando para que podamos ser buenas mamás, para que podamos ejercer este rol, esta función de acuerdo con estos cánones sociales, ¿no? Lo que se espera de las madres, este costo emocional también que advierte que pues también la vas a sufrir, pero ¿cuántas veces? Pues eso no importa, ¿no? El punto es cumplir con un deseo, como sea, literal. Hay muchas formas en cómo la mujer visualiza la maternidad, pero lo cierto es que esta base del rompimiento de estereotipos y de roles de género a partir de la disrupción
es lo que muchas veces no logramos entender. Y no logramos entender, se insiste, por todo esto que se nos va enseñando y que a la larga pues lo vamos normalizando. Eso es lo que sucede en realidad, vamos normalizando que eso es lo que nos toca vivir. Y vamos normalizando que esa corresponsabilidad con la persona, si es que es una pareja quien decidió tener la familia, los hijos, vamos también normalizando que pues a lo mejor le corresponde otra función dentro del ámbito familiar. A lo mejor le corresponde la función de la proveeduría económica, aun y cuando nosotras también trabajemos. Y no nos damos esta oportunidad de romper con ese esquema y de que si ya veníamos nosotras trabajando, teniendo un buen nivel o simplemente estudiando y avanzando en nuestros estándares académicos que hemos decidido emprender, a lo mejor lo detenemos y lo detenemos por este aspecto en donde, bueno, pues se trata justamente, hablando de la disrupción, de poder primero introyectar de que eso es lo que pasa. Normalizamos que las mujeres por naturaleza, biológicamente hablando, sí estamos preparadas evidentemente para tener hijos, pero que probablemente psicoemocionalmente hablando, estamos hablando de dos cosas distintas en cuestión de que no necesariamente somos esas madres superpoderosas o esas mujeres superpoderosas que podemos mañana, tarde y noche estar cuidando a un hijo sin sentirnos cansadas, que podemos estar cuidando todo este tiempo hasta determinado número de años, que si no lo hacemos somos mal vistas por la sociedad. Y esa maternidad disruptiva, pues evidentemente no se va a identificar con estas bondades que la publicidad sexista transmite en ese mundo que ya habíamos comentado, pues color de rosa, ¿no? Que encierra el ser madre y estos tabúes que transgeneracionalmente, bueno, pues vamos suscitando. Ya en algún momento habíamos hablado por aquí también de la publicidad sexista y de los juguetes, de los juegos sexistas también, de la literatura, de los libros. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo estamos siendo educadas? Y cómo sobre todo estamos educando a nuestras hijas y a nuestros hijos. ¿Se han puesto a pensar qué hay detrás justamente de esa forma en que nos venden los juguetes? ¿Cuántas de nosotras probablemente de pequeñas, bueno, pues veíamos la carriola, todo lo apto para educar y para criar a un bebé, los mismos bebés simplemente, ¿no? Ya con todas las necesidades básicas que necesita el cuidado de un bebé, pues ¿a quién se le introyectan? Se le introyecta evidentemente a las niñas. Y a los niños, bueno, pues se les introyecta justamente esta parte de proveeduría, esta parte de mantenernos en espacios privados, las mujeres, y en espacios públicos, los niños. Y así vamos creciendo. Y esta etiqueta de la maternidad en cuestión del amor, de la ternura, del cuidado, con todos estos mimos, con todos estos colores entre el azul y en rosa, pues es esta parte idealizada, pero hay un trasfondo que poca gente realmente, hablando de publicidad, se hace el reconocimiento y justamente es lo contrario. Estos retos que hemos venido advirtiendo, hablando muy particularmente de cuando una mujer decide no salirse de su esfera laboral, mantenerse dentro de su esquema. Y es más, a veces busca muchísimo mayor crecimiento, tanto profesional como económico. A veces busca mejores alternativas de capacitaciones. ¿Y eso qué implica? Eso implica tiempo. Eso implica un tiempo que no va a poder destinarle en el cuidado de este bebé, de este recién nacido, probablemente ya de un niño de 1 año, 2 años, etcétera. Y poco a poco este empuje que ella sola va levantando la mano del decir, pues yo no me voy a bajar del tren en el que vengo, que es justamente ser parte de una población económicamente activa. No me voy a bajar del tren de mis motivaciones, de mis pasiones. No me voy a bajar del tren de mi propio autocuidado, de mi propia interacción conmigo misma.
va provocando dentro de la misma familia, incluso empezando por ahí como el principal agente socializador, pues que empiece esta crítica, que empiece justamente estos comentarios en los que cómo se te ocurre, cómo crees que vas a dejar a la niña o al niño, con quién lo vas a dejar, eres una mala madre, no te das cuenta, de grande te lo van a reclamar, te va a generar un sentimiento de culpa que no vas a poder con ellos. Y aparte de la familia, ¿qué pasa cuando en tu trabajo pues decides y evidentemente dices, no, mi tiempo legal conforme a lo que marca lo conducente, hablando del periodo de maternidad, etcétera, de los permisos de maternidad, etcétera? Y dices, pues yo regreso, ¿no? También hay gente que puede cuestionarnos esa decisión del decir, ay, pues a lo mejor te hubieras quedado un poco más, hubieras juntado tus vacaciones, hubieras pedido un permiso, una licencia. ¿Por qué no te buscas un trabajo de medio tiempo que te permita cuidar a tu hijo o a tu hija con mayor responsabilidad? Y ahí, pues, ¿qué sucede? Justamente empieza un desequilibrio. Y es ese desequilibrio en donde, pues, no me siento bien. Efectivamente, estoy generando una serie de distorsiones que los y las psicólogas llamamos distorsiones cognitivas, que son estas falsas creencias, estas creencias limitantes en torno a este ejercicio de esta maternidad. Y eso, bueno, pues con el tiempo, pues vamos nuevamente normalizándolo ya en la vida real, de que, ay, no, pues sí es cierto, igual y llora además el chiquillo o la chiquilla, igual y sí es cierto, está necesitándome mañana, tarde y noche. Pero lo cierto es que pedagógicamente hablando, también nos debemos de meter un poco más al análisis precisamente de aquellas necesidades básicas, de las etapas del desarrollo que necesitan los niños, del cómo podemos dar tiempo de calidad y no cantidad de horas con una madre frustrada, con una madre impotente, el decir, no me siento bien. ¿Y no me siento bien en dónde? Ni allá ni acá, ni cuidando al hijo 24 horas, ni trabajando 8 horas al día, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es justamente que este desarrollo de trabajo doméstico también, en donde, bueno, pues también la maternidad se ejerce, más un trabajo remunerado, más el cuidado, más todo lo que implica ese cuidado, pues evidentemente va a llegar un punto de quiebre. Y esta maternidad disruptiva, precisamente a partir de reconocer estos estereotipos y estos roles de género y aceptar que efectivamente existen, pero también aceptar que somos lo suficientemente capaces, conscientes de que el niño va a estar bien cuidado con la persona que nos pueda apoyar en ese cuidado y que también podemos realizar nuestras actividades, insisto, hablando desde el privilegio del poder tener esta oportunidad de trabajar y de estar a la distancia cuidando hijos. Y a la distancia me refiero porque pues hay opciones probablemente de guardería, que hoy nos queda claro cuánta maternidad frustrada puede existir, pues porque evidentemente a partir de la contingencia sanitaria, bueno, pues la situación de cuidados hacia los hijos por parte de guarderías pues ha sido prácticamente nulo, ¿no? Niños que ya venían para una edad apta para ingresar a una guardería o estancias, bueno, pues se vieron pues literalmente limitado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es evidentemente lo que ha venido sucediendo de estas alteraciones psicológicas hacia las mujeres que desempeñan el rol de la maternidad con la pandemia, con una pandemia que, bueno, pues evidentemente no ha cedido este espacio y en donde volvemos al mismo tema, la corresponsabilidad pues es lo que se exige o lo que se debiera de exigir. Y cuando uno habla justamente de esta maternidad en este sentido disruptivo, pues es hablar también del cómo vamos deconstruyendo el amor romántico. Y el amor romántico es precisamente toda esa serie de falsos conceptos en torno al amor, en torno a este amor que damos primero entre pareja, del decir que pues cuando seamos mamás y cuando formemos una familia, pues a nosotras mujeres
pues es a quienes nos va a corresponder esta parte de la crianza, ¿no? No, pero sí lo vamos a hacer en conjunto. La pregunta es, ¿realmente hay una corresponsabilidad en un plano de igualdad de derechos, de responsabilidades, de obligaciones sobre todo, cuando se ejerce la paternidad y la maternidad? Probablemente el tema empieza desde ahí precisamente, a desmitificar este amor romántico, al saber que no es así, al saber que desde el estereotipo de género no nos corresponde al 100% esta crianza, porque es corresponsabilidad también de la pareja, el que nos apoye y el que nosotros también lo apoyemos en este ejercicio, pero no porque sea algo que por naturaleza nos deba de corresponder. Evidentemente habrá un factor biológico que es netamente más que lógico, que es la lactancia, pero que tampoco ello nos puede limitar. Hay otras alternativas para la lactancia que probablemente también, esto es uno de los grandes temas, hablando desde el plano de la salud, desde la ginecología, evidentemente sí existe grandes beneficios por una lactancia materna, existen también beneficios por el tener esta dinámica tangible, hablando de ciertos neurotransmisores como es la oxitocina directamente, la hormona del apego, pero pues, lo cierto es de que qué pasa cuando uno está trabajando, ¿no? ¿Por qué me tiene que señalar, empezando desde mi ginecólogo a mi ginecóloga, del tener que dar la lactancia materna cuando a lo mejor no tengo tampoco las condiciones laborales en mi oficina para poder estar sacando la leche, para poder llevarla, para poder guardarla, porque tiene que tener determinada temperatura y eres una mala madre si no amamantaste a tu hijo y va a crecer con mucha deficiencia? Esto también no se respeta este derecho a la lactancia. Va a mujeres que sí lo decidan, habrán otras que no. Y esta maternidad disruptiva justamente pues puede darse en estos casos en los que no me parece, no estoy de acuerdo, no tengo la oportunidad, me estreso más dando la lactancia materna, que prefiero invertirlo a lo mejor en otro tipo de dinámicas con el bebé o la bebé, pero que si yo no me reconozco con esa emoción del no quiero, no me gusta, no me voy a dejar que me señalen de ser una una mala madre justamente por este tema, pues evidentemente en caso de que no podamos dar la leche materna directamente, bueno, pues va generando también ese sentimiento de culpa y todas estas creencias limitantes de que pues el hijo o la hija va a crecer frustrado también por no habernos tenido ahí, ¿no? Entonces, esta corresponsabilidad, regresando al punto, bueno, pues también una mujer que se sabe, que se conoce, que se autoobserva, que se autovalora, que evidentemente va construyéndose desde un plano de la autoestima, pues va identificando precisamente en dónde sí y en dónde no su rol está permisible para ella, ¿no? En dónde sí y en dónde no, sabe que no es un punto que esté sujeto a la negociación. ¿Cuántas veces las mujeres, porque tienen que salir de viaje, porque están trabajando, porque están llevando a cabo diversidad de actividades que tienen que salir de viaje, pues solamente dan las instrucciones para hacerlo y pues empieza luego este motorcito, ¿no? Desde la educación misma de que eso no es correcto y cuánta crítica intragénero, que también esto es bien importante, entre nosotras mismas se empieza a dar. En lugar de hablar de un aspecto de sororidad, en lugar de hablar justamente de qué te puedo ayudar, pues entre nosotras mismas puede haber esta crítica, este juicio en torno a esta toma de decisiones. Y ello pues tiene que ver precisamente con esta diferenciación y con estos retos de la diferenciación entre hombres y mujeres que se nos va pasando entre madres, hijas, abuelas, etcétera. Entonces, cuando yo llego al punto de hablar de socialización diferenciada, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que por ese género, hombre o mujer, literal, desde un plano sexual, empiezan a haber estas distinciones. Y eso también va migrando desde un aspecto sociocultural.
Y esta parte sociocultural hoy en día y del por qué hoy hablamos de una maternidad disruptiva, es decir, del lado B de la maternidad, aquella que rompe con este esquema tradicional y que también tiene sus retos, pues no podemos omitir no hablar justamente de las parejas, de la evolución de las parejas. ¿Cómo se ha venido dando en nuestro país esta evolución hablando de las parejas? Tanto a nivel también educativo como cultural, laboralmente hablando sobre todo, pues las mujeres cada vez tenemos muchísima mayor participación dentro del ámbito de una población económicamente activa, ¿no? Entonces la esperanza de vida pues va incrementando y pues las mujeres tenemos una mayor esperanza de vida, también los hombres, pero haciendo una comparación entre hombres y mujeres, pues las mujeres somos mayormente longevas, vamos generando una esperanza de vida muchísimo mayor. Pero aquí viene una situación importante, pues resulta ser que las mujeres, si bien vivimos más años que los hombres, pero también tenemos la gran posibilidad de vivir esos años con enfermedades crónico-degenerativas. Y eso es algo que el sistema de salud, bueno, pues tampoco voltea a ver, haciendo la reflexión de dónde vienen estos detonadores, del por qué vivimos las mujeres, sí más tiempo, pero sí con esta carga de derivar en mayores enfermedades de este tipo, crónico-degenerativas. Entonces, una diabetes, una enfermedad cardiovascular, que son muchísimo más propensas las mujeres, pues también es para que nos pongamos a meditar de dónde viene, ¿no? De dónde viene todos estos detonantes hablando de la salud, y mucho tiene que ver precisamente con un esquema de autocuidado, y ese esquema de autocuidado tiene que ver con esta, hablando de la maternidad, con esta disrupción del realmente enfocarme en mí, de realmente ser yo la responsable de esta salud y no a la larga pues irlo delegando en alguien más, ¿no? Que esto es muy tradicional de, bueno, pues si me enfermo pues ya habrá alguien que me cuide, pero ese alguien que me cuide pues socialmente hablando pues suelen ser los hijos, ¿no? ¿Y qué pasa si esos hijos no me cuidan? Bueno, pues viene una situación de depresión y así nos vamos, ¿no? Entonces, pues la esperanza de vida sí es mayor, pero también tenemos una muchísima mayor carga. Hablando también de estos retos de las parejas en la actualidad, pues cuando la mujer empieza a tener mayor participación dentro de una gama de trabajo remunerado, bueno, pues empieza a haber mayores posicionamientos también de crecimiento. Cuando también empieza a haber mayores dinámicas académicamente hablando para terminar una profesión, una carrera y demás, bueno, pues también se empieza a abrir la gama de oportunidades. ¿Por qué? Porque la sociedad va evolucionando. ¿Y ello qué implica? Pues ello implica que las mujeres tengamos también mayor visibilidad dentro de este mundo laboral. Y que ello también, si nosotros decidimos ir trabajando y rompiendo estos paradigmas y deconstruyendo los estereotipos y roles de género, bueno, pues nos vamos a dar cuenta de que hoy en día en México pues hay una marcada estadística justamente en torno a la evolución de las parejas. Hoy se ha disminuido considerablemente la tasa de natalidad en nuestro país y en muchos otros, en donde, bueno, pues las mujeres poco a poco pues nos vamos dando cuenta de que la maternidad pues no lo es todo, al grado de que, bueno, pues tampoco el matrimonio lo es todo. La estadística nos indica de que la maternidad hacia la mano de esta evolución de las parejas pues tiene esta correlación. Vamos a estar eligiendo tener menos hijos. Cada vez vamos a estarnos acercando más a tener solo un hijo. ¿Por qué razón? Pues porque evidentemente tenemos esta mayor amplitud, mayor conocimiento de los beneficios que nos da el crecimiento personal y el crecimiento profesional versus lo que nos genera también tener hijos, tener una familia muchísimo más grande. ¿Por qué? Porque va coartando tiempos, porque va coartando justamente esta libertad, porque eso es lo que nos da miedo también advertirlo, porque tememos ser juzgadas y ser juzgadas en el sentido del ¿cómo crees si la maternidad no es eso? No, la maternidad nos coarta, desde mi particular punto de vista, esa parte de libertad, en donde, bueno, pues tenemos cada vez que ser más hábiles si no estamos dentro de esta gama de oportunidades y de corresponsabilidades, ¿no? Pareciera que nos tenemos que partir en diferentes roles. Pero hoy
estas modificaciones en cuestión de la reducción de las familias, bueno, pues evidentemente forman parte de esta evolución en las parejas. Hablar de unión libre. Hoy en día, pues la tasa de personas que deciden estar juntas en unión libre va incrementándose también la tasa de divorcios y va disminuyendo la posibilidad de que exista una formalidad tradicional, como en el caso de nuestro país, que es a través del matrimonio eclesiástico, por ejemplo. Entonces, sí son factores que se estiman relevantes a considerar precisamente, porque al final del día va evolucionando el rol de la mujer. Podemos hablar de muchas cifras, de muchos números, pero lo cierto es eso, el rol de la mujer es más que evidente, que ha ido en evolución, que ha ido yendo en evolución. La pareja, la maternidad, pues forman parte importante de hoy en día hablar de la toma de decisiones de las mujeres, siempre y cuando, bueno, pues tengamos, y se vuelve a reiterar, esta decisión de romper con estas falsas creencias en torno al amor romántico. ¿Y qué quiere decir esto del yo contigo para siempre, eres mi media naranja, tú y yo somos uno mismo, estos absolutismos del nunca te voy a dejar, del siempre voy a estar contigo, estos debieras y que nosotros introyectamos del yo debería de ser la mejor madre del mundo y yo debería de estar ahorita en casa cuidando a los hijos, yo debería de estar ahorita a lo mejor, ¿por qué no? Transmitiendo desde mi casa, cuidando a la hija y echándole un ojito en lugar de estar aquí, ¿no? Son pequeños detalles que uno pareciera que no nos damos cuenta, pero cuando llega justamente esta disrupción es cuando dices, no, si yo sé que mi hija o que mi hijo están en buenas manos, que están en buenos cuidados, ¿por qué no darme este autocuidado, este autorreconocimiento? Y precisamente hablando de las parejas, bueno, pues también es un punto de quiebre y es un punto también de acuerdo, del decir, ¿sabes qué? ¿Cuántas veces hablan entre ustedes como pareja previo a tener hijos desde esa perspectiva de quieres o no quieres ser madre, quieres o no quieres ser padre? ¿Qué pasa con estas parejas cuando las mujeres no pueden o no quieren tener hijos y a lo mejor no lo advirtieron o no lo sabían, ¿no? Hablando de un esquema biológico o de un esquema de toma de decisiones. Pues muchas veces estas parejas, por un aspecto nuevamente estereotipado, pues terminan separándose, terminan rompiendo. ¿Por qué? Porque su amor está sustentado en el amor romántico. Su amor está sustentado en este amor en donde esa felicidad de complemento y no de individualidad, pues se sustenta justamente en tener una familia, ¿no? Y el no tenerla, uy, pues ya representa un estigma, ¿no? El pobrecitos, imagínatelos cuando crezcan, qué solitos van a estar. Imagínate si faltara uno de ellos, ¿qué pasaría? ¿No? Entonces sí es muy importante que podamos nosotros también desde nuestra trinchera como hombres y como mujeres, cuando estamos juntos, cuando decidimos hablar de estos temas, pues que seamos muy honestos del, sabes que a lo mejor yo no estoy lista, ni quiero, ni necesito ser madre, y que podamos hacerlo y sentirlo con esta conciencia del no, pero es un no por lo que me implica. ¿Reconocemos realmente lo que implica esa maternidad? Volvemos al punto de partida. ¿O realmente es porque alguien me lo introyectó y a lo mejor me da miedo, pero bueno, ¿qué es lo que me da miedo? ¿No? Pero señalarlo y mencionarlo es lo que cuesta trabajo. Me da miedo coartar esa libertad. Yo no quiero coartarme esa libertad. Yo quiero seguir viajando, yo quiero seguir estudiando, yo quiero estar en una mejor posición económicamente hablando o laboralmente hablando, o simplemente lo que quiero es destinarle ese tiempo de calidad a un solo hijo o a una sola hija. Y no tiene nada de malo. Oye, pero después viene el comentario del, pero va a crecer sin el hermanito o sin la hermanita. Y ahí viene otra vez, ¿no? Esta forma tan sutilmente introyectada del, no, un solo hijo, olvídalo, pobrecito, va a crecer y se va a frustrar y te lo va a reclamar del por qué lo dejaste crecer solo, ¿no? Cuando también nos corresponde a nosotros como madres de familia
saber identificar esa emoción y también en su momento platicársela a nuestros propios hijos o hijas únicas, en donde, bueno, pues también es exponer del yo decidí no tener más hijos o hijas por el simple hecho del estoy bien con una sola, estoy bien contigo, el amor que te doy, la atención que te doy, probablemente para otros esté limitada, para mí no lo está, ¿no? Probablemente puedas entenderlo desde una perspectiva hoy, pero posteriormente, cuando crezcas, tal vez puedas entenderme del por qué tomé esa decisión. Y ese tal vez se menciona porque es cierto en el sentido del como no somos el único agente socializador, las mamás y también los papás, pues también existe la escuela y también existe la publicidad y también existen los medios de comunicación, también existen las diferentes religiones. Entonces, si de este lado yo veo que mi mamá tomó una decisión, pero a lo mejor de este lado yo veo que mis compañeros, mis compañeras tienen hermanos o hermanas, bueno, pues a lo mejor ahí ya empieza esta distorsión, ¿no? Entonces, en la medida en la que la maternidad vista desde el punto de vista disruptivo, es decir, el lado B, de una manera más sencilla, pues podamos identificar esta emoción del por qué decidimos no ser madre más que de uno o simplemente mantenernos como una madre, aunque tengamos más hijos o hijas, desde esta perspectiva del no descuidarnos a nosotras mismas. Bueno, pues desde ese valor precisamente es de donde podemos hablar del que podamos estar bien con nosotras mismas desde un plano psicoemocional. Y muchas gracias, Margarita Muradas, excelente tema, queridísima Alice. Muchísimas gracias, Maggie, por acompañarnos justamente en este tema. Y bueno, pues hablando de estas transformaciones de las parejas, también es cierto que estos roles pues se han venido evolucionando también, ¿no? Poco a poco, de manera progresiva, estos roles pues se han ido modificando hasta hablar de los sistemas de valores, en donde, bueno, pues también los cambios demográficos, estos cambios laborales de los que hemos hablado, pues son literal variables a considerar dentro del ejercicio de la maternidad. Y también lo es la resolución del ejercicio de la corresponsabilidad parental, de este punto en donde el decir, ¿y cómo le hago? ¿Y cómo le hago justamente si hoy estamos hablando del, o qué fácil se escucha el decir, no, bueno, pues a lo mejor yo puedo irme a trabajar y mi hijo está bien cuidado, yo puedo irme a viajar por las cuestiones que sean y mi hija está bien cuidada, yo puedo seguir estudiando, no me bastó una carrera, quiero más, no me bastó una maestría, quiero más, sí, y qué fácil se escucha. Insistimos, si no se deconstruyen estos estereotipos y roles de género, uno, y dos, no se habla desde un plano de corresponsabilidad, hablando de nuestras parejas, en el caso de tenerlas, pues evidentemente la culpa nos va a perseguir. Evidentemente no vamos a hablar de una disrupción, vamos a hablar de una frustración. Entonces, esta disrupción sí tiene mucho que ver del cómo nos mantenemos en esta corresponsabilidad parental en el cuidado de los hijos. Y hay que reconocerlo. Hay hombres o habrá mujeres, hablando de parejas homosexuales, en donde existe un real y verdadero compromiso dentro del plano de la corresponsabilidad. Y que ello es lo que nos puede ayudar y nos puede apoyar más que ayudar, en que las mujeres podamos realmente ejercer esta maternidad distinta a lo tradicional, distinta a lo convencional, porque hay alguien más que nos está apoyando a partir de este autorreconocimiento del no, o sea, no me quiero quedar en este estancamiento como mujer cuidadora de hijos, no es lo que quiero, pero para ello, pues evidentemente necesito apoyo. Los hijos no se cuidan del todo solos. Habrá hijos que se les reconoce una resiliencia maravillosa porque existen, he sido testigo de ello, niños que desde chiquito la madre tiene que salir a trabajar y se han tenido que enfrentar ellos a cuidarse solos. Y es una resiliencia abismal. Pero también hay madres que les han transmitido desde pequeñitos esa necesidad porque son madres
que no tienen esta corresponsabilidad porque no hay alguien que los ayude. Y esa también es maternidad disruptiva. Esa también es una maternidad en donde, bueno, ni modo, es lo que nos tocó y lo acepto como tal, porque el papá no está, porque el papá se fue, porque el papá falleció, por las razones que sean. ¿Y qué es lo que tiene que hacer esa disrupción? Pues enseñarle a esos pequeñitos a cuidarse solos. ¿Pero desde dónde? También desde el amor, también desde el yo voy a estar con ustedes, desde el amor, desde esa contención. Hablando nuevamente desde los privilegios. Claro que habrá también otro tipo de maternidad en donde pues no es desde el amor, ¿no? Es más bien desde la agresión. Pero hablando dentro de este marco de disrupción, pues hay muchísimas mujeres también que ejercen esta maternidad disruptiva, no desde un plano de corresponsabilidad parental, sino desde un plano de estar solas, del no tener un apoyo familiar y del que el acompañamiento pues es ellas solas con sus hijos y de sus hijas. Y entre estos pequeños van creciendo pues obviamente con otro tipo de relaciones afectivas, de relaciones parentales, pero no por ello quiere decir que tengan una vida complicada, que tengan una vida de frustración. Ello va a depender muchísimo de cómo la madre introyecte esa necesidad que hay de que se tengan que cuidar solos, porque pues tiene que haber un sustento y ese sustento lo tiene que buscar la madre. En este caso de la no corresponsabilidad. Y ese es el lado B justamente de la maternidad, que si ustedes se fijan o lo advierten, pues nadie se atreve a reconocerla, ¿no? Entonces pareciera que esa maternidad tradicional o convencional pues es todo rosa, ¿cierto? Entonces cuando vemos estos casos, estos ejemplos del decir pues no lo es, no lo es hablando de esto que tenemos que enfrentar, ¿no? Ya sea por necesidad y que así lo hacemos patente, o ya sea por una decisión propia, pero ambas son disrupciones. Entonces, estos puntos precisamente pues nos van orientando nuevamente a la situación del poder advertir del cómo la solución dentro de la corresponsabilidad pues implica un diálogo e implica ese diálogo a partir de la comunicación efectiva, a partir de la asertividad. Y esto es un tema que a mí me interesa mucho hablar, no sin antes agradecer. Gracias, Iván Sáenz. Saludos, Alice. Excelente tema. Muchísimas gracias, amigo. Se te extraña. Y hablando de la asertividad, justamente, ¿cuántas veces nos hemos puesto a meditar en torno a qué es este término de la asertividad? ¿Cuántas veces sabemos decir sí? ¿Cuántas veces sabemos decir no? ¿Ok? La mayoría de las mujeres y de los hombres también, pero de las mujeres, por este mismo estereotipo de género de que todo lo pueden, una madre todo lo puede, es la superwoman, es la multitask, es la que todo lo puede, y difícilmente alguien nos enseña a poder decir no. Y ese no, que sea sin sentimiento de culpa. Ese no, que sea a partir de nuestro autorreconocimiento de que no podemos desarrollar todo al mismo tiempo. Fisiológicamente hablando, el término de multitask que se le ha introyectado a las mujeres sí tendría una cierta respuesta, y esa respuesta obedece a que nuestros hemisferios cerebrales aquí en medio, hay algo que se llama cuerpo calloso, y ese cuerpo calloso es un poco más ancho, diferente entre hombres y mujeres. Las mujeres tenemos un cuerpo calloso un poco más amplio, ancho que los hombres. ¿Qué pasa? Por el cuerpo calloso pues pasan todas las conexiones a nivel cerebral entre los hemisferios. Esa es la razón del por qué hablamos más, del por qué hablamos más rápido, del por qué pensamos varias cosas al mismo tiempo y podemos hacer varias cosas al mismo tiempo, porque tenemos un cuerpo calloso un poco más ancho que nos permite hacer esas conexiones a nivel cerebral. Esa es una razón fisiológica, pero una conceptualización desde el punto de vista sociocultural, bueno, pues implica que no, bueno, mamá es la superpoderosa, mamá todo lo puede, no importa cómo termine, pero pues mamá es la que lo tiene que hacer, la que lo debe de hacer, la que siempre lo hace. Entonces entramos en esta zona de confort, y esta zona de confort, si no lo logramos de construir nosotras mismas y poner un límite y ser asertivas, pues se nos va.
¿Qué pasa en su festejo del 10 de mayo? ¿Quién está normalmente al tanto de todos? Tu mamá, mi mamá, lavando trastes, viendo que los niños coman, o sea, sus nietos, viendo que todo esté en orden, las cucharas, los tenedores, los trastes, todo, 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 todo. Poco a poco se va deconstruyendo, pero lo cierto es que hasta la fecha se ha mantenido. ¿Por qué? Porque nosotras mismas como mujeres hemos mantenido ese rol. Ay, no te preocupes, no, no pasa nada. Sí pasa. Y sí pasa esta estadística en donde si bien vivimos más, pero desarrollamos mayores enfermedades crónico-degenerativas. Si queremos rascarle más, pues nos iremos poco a poco dando cuenta que sí tiene que ver. Con ese no pasa nada. Y ese no pasa nada es realmente tienes momentos para ti. Realmente ese festejo del 10 de mayo tiene ese sentido del reconocerle a quién, a ella, o que ella nos reconozca a nosotros. Y es un tema que no nos gusta platicar. Y que dices, no, 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 pues sí, madre solo hay una, por supuesto que madre solo hay una. ¿Cómo le reconoces a esa madre realmente estas labores? Pero sobre todo, ¿cómo se reconoce ella esa maternidad? ¿Cómo se reconoce ella el saber? Y no, no importa la edad, porque nunca será tarde para ser asertiva, para el decir, hoy no, hoy basta, hoy tengo un límite, hoy me quiero ir a dormir, hoy me quiero ir de vacaciones, ¿con quién no me importa? Sola. No importa la edad. Pero es hasta ahí justamente en donde nosotros podemos advertir este rompimiento y esta deconstrucción de creencias limitantes en torno a estos estereotipos y roles de género. ¿Cuántas mujeres ya en una edad adulta, personas mayores, lo han hecho y lo han logrado, el decir basta? Ahí vienen los nietos, lo siento. Es tu responsabilidad, no la mía. Pero eso no forma parte del lado A de la maternidad, no forma parte del lado B de la maternidad. Y hoy decido ser asertiva y hoy decido justamente involucrarme hacia mí misma, autorreconocerme, valorarme y autoobservarme sobre todo. Entonces, sí hablar de estas creencias, pues muchas veces insistimos, nos da mucho miedo, ¿no? Porque vuelve el mismo punto. Dice Margarita por aquí, gran tema, la importancia de poner límites. Sí, Maggie, sobre todo eso, es un tema de asertividad, sin lugar a duda, pero ya desde la palabra, pues evidentemente es que es eso, ¿no? Pero es eso, es el identificar en dónde sí y en dónde no podemos nosotros poner este límite, ¿no? Hay cosas que sí, porque las disfrutamos, pero hay cosas que no, porque simplemente no las disfrutamos. Dice Rosy Gutiérrez por aquí, la gran tarea es que esas madres lo transmitan totalmente, totalmente, y se transmite en dos vías desde mi punto de vista, que es lo que hemos platicado. Gracias, Rosy. Desde el punto de vista del cómo transmito ese estereotipo y ese rol de género transgeneracionalmente, literal, de que esto es lo que nos toca vivir, mijita, y vas a ser bien feliz, de verdad que sí, vas a vivir siempre desgastada, pero por los hijos se da todo, de verdad, pero lo vas a disfrutar, sí, pero también lo vas a sufrir, ¿no? Y está esta otra parte del cómo lo transmites, y transmites justamente desde estas mujeres totalmente disruptivas, y me queda claro que Maggie y Rosy, que están aquí, son una de ellas, mi total admiración. Desde el cómo, justamente desde el por qué esto es lo que hay. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tengo un plano de corresponsabilidad, porque a lo mejor yo quiero seguir creciendo y me aviento a estudiar una carrera, a lo mejor cuando el niño va en una etapa de niño, de adolescente, o está muy bebé, y veo cómo a partir de una corresponsabilidad o a partir de una sororidad, a partir de las herramientas de las que yo me allegue, del cómo ese hijo o esa hija pueden estar en buenas manos, bien cuidadas. Y aquí me atrevo a decir, muchas veces ese cuidado está a cargo de otras mujeres, particularmente de estas mujeres que nos ayudan en la casa, a través del trabajo doméstico, a través de las mujeres que también nos ayudan en el cuidado de las hijas y de los hijos y que tienen esa función. Entonces también esa vía del poder sabernos apoyadas por otras mujeres, pues es también lo que nos da pauta para transmitirle a esas hijas y a esos hijos de que no, la maternidad no es el camino solamente del lado A, de que también es el camino del lado B, pero que este lado B también tiene muchas bondades
y esas bondades tienen que ver exclusivamente con tu crecimiento personal y tu crecimiento profesional, tu crecimiento como mujer. Y bueno, y ya para irme entonando hacia el cierre del programa, bueno, pues no quiero pasar de alto a hablar justamente de autocuidado, hablar justamente de que, bueno, pues si todo ello me lleva a una estabilidad emocional o inestabilidad emocional, ¿cómo logro justamente el que podamos nosotras como mujeres romper con esos estereotipos y esos roles de género, de construirlos y reconstruirnos desde un plano, a lo mejor aquí un poco más feminista, y ojo, no es el feminismo con este estigma, ¿no? Sino hablar desde este plano de reconstruirnos a partir de una mirada diferente, a partir de una mirada que no nos donde no nos prejuzgamos a nosotras mismas, donde no me critico a mí misma, donde estoy consciente de que el ejercicio de mi maternidad es maravillosamente un lado A, maravillosamente un lado bien bonito, que haya alguien más que tenga este amor hacia mí, pero que también pueda yo conscientemente reconocer que sí la paso muchas veces mal, que las desveladas, que las desmañanadas, que el contar el dinero, que el saber, bueno, la ropa, la sucia, la limpia, está planchada, no está planchada, doy instrucciones, no doy instrucciones, corre, le llego aquí, bueno, pero ¿qué tiene que hacer de tarea? Etcétera, etcétera, etcétera. Si yo no me detengo y si yo no me pongo primero el límite de hasta dónde sí y hasta dónde no, esto se sigue normalizando. Y estos temas de autocuidado, pues no estamos hablando de identificar primero nuestras propias pasiones y no abandonarlas. Y por pasiones me refiero a motivaciones. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Serías capaz de abandonarlo? Esa cuestión del decir no, porque lo quiero. No esperarme a que el hijo tenga 30 y tantos años para poderlo hacer. Hablamos ya de la estadística y de los cambios sociodemográficos y del tema de salud. No, es ahora justamente. Dice Rosy, amo con todo a mi hija, pero también exijo que me corresponda porque ambas somos seres humanos que requerimos ese amor. Híjole, tocaste un tema bien bonito, Rosy, que por ahí tengo pendiente postearlo porque creo que lo tengo que pulir más. Sí, el dar y el tomar. Exactamente. Sí, el dar y el tomar. Muchas veces las mujeres solo damos, pero no tomamos. Y ese es un gran tema, Rosy. Gracias por ponerlo en la mesa. Y no lo tomamos. Y no lo tomamos porque estamos hechas para dar, 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 pero no para recibir. Y es esa corresponsabilidad también en los propios hijos a la que nos referimos. Dar y tomar. Y sí, aplaudo el comentario, Rosy, somos seres humanos que requerimos ese amor total y absolutamente a favor. Jorge Pairó, felicidades por los 60 programas transmitidos. Ah, ya son 60, gracias. Pairó, muchas gracias, cómplice. Margarita Muradas, aprender a recibir totalmente, totalmente. Dar y tomar precisamente. Y bueno, esta red de apoyo nuevamente para quienes podemos confiar y delegar estas funciones del cuidado, el mantener nuestra actividad social, el ser madre no significa que nos abandonemos y centrarnos pues exclusivamente al cuidado de los hijos, sino significa que tengamos esta responsabilidad también desde nuestro cuidado social, ¿no? Esta forma de actividad social, el no dejar, no abandonar a nuestras amistades, a nuestros familiares desde un punto de vista social, no de cuidado. Mantener una comunicación efectiva con quienes conforman nuestra familia a fin de que cada persona se haga responsable de sus actividades, ser conscientes de que el enfocarnos en nosotras mismas pues nos ayudará a incrementar nuestra autoestima sin generarnos culpa. Y bueno, pues este viaje de la maternidad tiene estas dos caras que si se saben equilibrar, pues les puedo garantizar, porque yo soy una madre absolutamente disruptiva, con un esquema de corresponsabilidad y un esquema de sororidad que he trabajado con la gente que me apoya en casa, pero que se disfruta mucho el camino. Muchas gracias, Rosy Gutiérrez. Felicidades por todos estos programas. Muchísimas gracias, Maggie. Felicidades por muchos programas más. Y Ayembón, la mejor forma de demostrar el amor a los otros es hacer lo que debemos hacer hoy para no ser una carga para ellos. Totalmente, totalmente, Siayen, hay que hacer otro programa, absolutamente. Es también el ser personas que puedan prevenir, que se prevenga un esquema
para no ser una carga justamente, como dice Chayanne. Y eso también forma parte de romper con ese estereotipo y ese rol que hablábamos hace unos momentos en torno al por qué tendríamos que ser una carga para los demás. Hablemos de autocuidado, hablemos del lado A y del lado B de la maternidad a partir de nuestro propio conocimiento, autoconocimiento, nuestra propia autovaloración y sobre todo autoobservación a partir de una conciencia plena del presente, de este presente que tiene muchos retos también, que tenemos la fortuna y el privilegio hoy en plena crisis sanitaria de poder darnos la oportunidad de revisar por ahí cómo conceptualizamos nuestra propia maternidad y cómo podemos romper estos esquemas y sobre todo cómo podemos transmitirlo a nuestros propios hijos y a nuestras propias hijas, así como a nuestras parejas. Muchísimas gracias. Yo soy Alice Rodríguez desde Género y Acción aquí por Caldero Radio. Pues muchas gracias también a la producción. Ya llevamos 60 programas. Entonces me da muchísimo orgullo. Yes. Gracias, querido Cha, muchísimas gracias. Y bueno, pues en este programa 60 transmitido, pues yo, Alice Rodríguez, me pueden encontrar @AliceRecilio, @RecilioC, www.resilioconsultores.com.mx, abogada y psicóloga clínica en enfoque de género. Muchísimas gracias. Nos vemos próximo miércoles, 1 p.m, Género y Acción. Gracias, Elvira Robles. Gracias a ti también por seguirnos. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.